Sí, profe. ¿Sí? Bueno, algunos de los que están acá presentes cursaron la asignatura ética en tercer año, Sí, ética y bioética. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hay algunos que no hayan cursado? Sí, doctora. Ok. Bueno, la clase el día de hoy, entonces, va a estar a cargo de quien les habla. Yo soy la doctora Victoria López y del doctor Silvio Maidana. ¿Sí? Vamos a estructurar la clase de la siguiente manera. Como les mencionaba hoy, vamos a hablar de una primera parte donde les voy a explicar la actuación de los auditores y su relación con la ética profesional. Y después, como les comentaba hace un rato, la segunda parte va a estar a cargo del doctor Maidana, donde vamos a ver un poco la inserción ya del odontólogo en el sistema, más que nada la parte práctica, cómo se van a manejar con las fichas odontológicas, los nomencladores, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera parte. Recuerden que al finalizar esta primera parte vamos a hacer la actividad sincrónica que les mencioné para acreditar también la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar. Como hay alumnos que no han cursado aún la asignatura de ética y bioética, que seguramente la van a cursar en el quinto año de la carrera, ¿sí? En el primer cuatrimestre. Vamos a hablar un poco de la ética en general para que ustedes puedan comprender, particularmente cuando hablemos de o nos refiramos al término de ontología profesional. La ética general es una parte de la filosofía, es una ciencia que estudia la conducta del ser humano, siempre teniendo en cuenta los valores y virtudes, ¿sí? Cuando nos referimos a la ética en particular, ya estamos refiriéndonos a una actividad precisa del hombre, del ser humano, en su actuar, en este caso profesional, sí, que también lo pueden encontrar con el nombre de deontología profesional, que básicamente es la ciencia del deber ser. ¿Por qué? Porque la palabra deontología proviene del griego deon o deontos, que expresa una obligación, que expresa el deber, ¿sí? Y logía, como ustedes saben, que enuncia conocimiento, estudio, ¿sí? Logía, habrán estudiado en otras asignaturas, tratado significa también, ¿sí? Fíjense, en 2009, un autor que se llama Vargas Alvarado, él conceptualizó la deontología profesional como el estudio de las obligaciones y los derechos del profesional en el arte de curar,
o sea, en las ciencias de la salud, y enfatizó en que este concepto lleva implícito tanto aspectos éticos como aspectos legales. Los aspectos legales, si ustedes recuerdan, ya fueron abordados por la doctora Natalia en la clase pasada, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué aspectos éticos tenemos que tener en cuenta. Otro autor, fíjense, en el año 2010, más precisamente ya en el área de la odontología, conceptualizó a este tema como la ciencia que estudia las normas que debe seguir todo profesional odontólogo en el ejercicio de su profesión, considerando sus relaciones tanto con la sociedad, con sus pacientes y con sus colegas. Entonces, esta ciencia, la deontología profesional, como ética particular, ¿sí?, pretende regular las actividades que se realizan en el marco del ejercicio de la actividad profesional. En este sentido, entonces se trata, como estamos haciendo referencia, se trata a una disciplina que está dentro de la ética práctica, ¿sí? Y que está haciendo referencia más específicamente a una parte de la realidad, en este caso a nuestro actuar como profesional odontólogos. Otros autores que son Beauchamp y Childress, que son referentes importantes de la parte de ética después, tanto para los que ya estudiaron la asignatura o para los que después cursen la misma, van a escuchar hablar de estos autores, que son referentes de la ética, y ellos en el año 1999 establecieron que la ética práctica hace referencia al intento de calcular las implicaciones de las teorías generales ante formas más específicas tanto de la conducta como del juicio moral, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué hacen referencia a ellos? Que el término de lo práctico, en este sentido, se va a aplicar al uso de teorías y a los métodos de análisis ético para examinar los problemas, las prácticas, las líneas de acción morales en las diferentes áreas, en este caso en el área odontológica. Esto, los que ya cursaron la asignatura de ética, lo hicieron cuando debatíamos los dilemas éticos, no sé si recuerdan, y para los que cursen el año que viene o posteriormente, vamos a ver la aplicabilidad que tiene, ¿sí?, realizando esta actividad de analizar los dilemas éticos que se nos pueden presentar en nuestra profesión, ¿sí?, en el consultorio, en nuestra práctica del día a día. Bien. Esto es lo que les mencionaba recién. Fíjense, son alumnos, ¿sí?, del Seminario de Reflexión Ético-Profesional, no recuerdo exactamente de qué año, pero creo que fue en el 2017, 2018 aproximadamente. Ellos estaban ahí en grupos, fíjense, estaban realizando esta actividad de los dilemas, de los debates éticos, ¿sí? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Y es muy importante traer a colación en esta parte de esta asignatura optativa porque queremos que ustedes sepan, como profesionales de la salud, que en la educación superior es menester brindar a los alumnos una formación ética, ¿sí?, además de formarles a ustedes en los conocimientos científicos técnicos propios
de la disciplina odontológica, ¿sí? Es importante, fíjense que en nuestra facultad se utilizan diferentes estrategias pedagógicas para este fin. La que nosotros usamos, como les estamos mostrando acá, en nuestra unidad curricular de ética y bioética, es la estrategia que se denomina, como les mencionaba recién, discusión de dilemas éticos, ¿sí? Para que ustedes, como les decía, puedan tener una formación también en esta disciplina, en la ética, y que la puedan llevar a la práctica en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Haciendo hincapié, digamos, en que el profesional odontólogo no va a trabajar solamente con dientes, con piezas dentarias, sino también que va a trabajar en la rehabilitación bucodentomaxilar de una persona, ¿sí? Eso es lo que queremos transmitirles, que ustedes tengan en cuenta todo el tiempo que están trabajando con seres humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para devolverle la salud, la función y la estética, como ustedes saben. O sea, no solamente, como les decía recién, que ustedes se formen en la parte de científica y que tengan todas las destrezas técnicas y artísticas también, si se quiere, porque es verdad que los odontólogos somos artistas también, ¿sí? Sino también que ustedes tengan en cuenta que es necesario que tengan los conocimientos de las ciencias sociales, ¿sí? Conocimientos de las ciencias humanitarias, como la psicología, como la filosofía, sociología. No estoy diciendo que vayan a estudiar esto profundamente o a fondo cada una de estas disciplinas, pero sí que conozcamos, que sepamos de qué se trata cada una y más que nada para poder aplicarlo el día a día en nuestra práctica como profesionales, ¿sí? O sea, que no solo su formación tenga este tipo de formación intelectual, digamos, sino también que ustedes tengan una predisposición el día de mañana, una actitud que les permita entender al paciente, comprender al paciente, ¿sí? Si se quiere, por qué sufre el paciente, el origen de las enfermedades, las necesidades, las vulnerabilidades que tienen, ¿sí? Cada uno como ser individual con cada situación particular que les trae al consultorio, ¿sí? Y entonces, de esta manera, lo que queremos también transmitirles es que ustedes puedan llegar a establecer esa relación profesional que hoy en día se preconiza, que es la relación basada en el modelo biopsicosocial, ¿sí? El cual se pretende que esté centrado en el paciente, ¿sí? Y no solo en la enfermedad, como el modelo anterior, no sé si recuerdan, que era el modelo paternalista, ¿sí? El que era el modelo que se centraba solamente en la enfermedad, ¿sí? Hoy en día se dejó de lado ese concepto, ese modelo de atención, y se apunta al modelo llamado, entonces, como les mencionaba, que ustedes ya seguramente escucharon hablar de esto, que es el modelo biopsicosocial, ¿sí? Bien. A ver. Bueno, perdón, pero como les mencioné al comienzo, estamos con unos desperfectos técnicos acá. Bueno, fíjense, a ver, para los que están, porque yo la verdad que no los puedo ver acá, veo solamente mi pantalla. Para los que están observando y escuchando atentamente la clase, fíjense esta imagen, eh, a ver qué les parece que esta imagen refleja,
¿sí? Si es que refleja verdaderamente el modelo que estamos haciendo referencia, el modelo biopsicosocial o no, y por qué. ¿Qué piensan? A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Qué refleja esta imagen? ¿Qué piensan ustedes cuando ven esta imagen? Que el paciente tiene miedo a la consulta. El paciente tiene miedo, sí, se puede ver en la cara del paciente, ¿verdad? Que está con Hola, temor, con miedo, sí. Pero ¿miedo a la consulta o miedo a qué piensan que puede estar teniendo el paciente? a atenderse. Atenderse, sí. Yo lo que interpreto es que hasta el hombre más fuerte puede tener miedo de ir al odontólogo, digamos. Sí. ¿Y por qué piensan? O sea, porque miedo se observa, ¿verdad? Objetivamente que él está teniendo miedo, se observan las características, ¿sí? Como están mencionando el paciente. ¿Y por qué ustedes piensan que él puede estar teniendo ese miedo que mencionamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que él se presente así temeroso ante esa situación? Quizás por Su una miedo falta de puede conocimiento de deberse los al tratamientos, desconocimiento de los mismos, del tratamiento, también por malas eh, experiencias también malas puede ser. experiencias, por cosas que le También. comentaron de los procedimientos, entonces él quizás los toma como que les va a tener la misma experiencia que otra persona conocida. Exactamente. ¿Y cómo creen ustedes que podemos hacer nosotros como profesionales el día de mañana en nuestros consultorios para solventar esta situación? Al modelo de atención biopsicosocial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no encontrarnos con esta situación? O si nos encontramos, porque de hecho nos vamos a encontrar seguramente, y la mayoría de las veces, ¿cómo podemos hacer nosotros para mejorar el ambiente con el paciente, para mejorar la atención? ¿Qué piensan? Una Con cosa que puede establecer solucionar confianza. mucho es explicándole lo que se le va a hacer, mostrándole con imágenes pero explicándole el procedimiento en sí ayuda mucho al el contacto paciente profesional. Totalmente. Esa es una de las opciones que es totalmente certera y válida, ¿sí? Explicarles al paciente todo lo que le vamos a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más En el piensan momento en La que no ustedes? se actitud y la puede empatía puede sincero, ser. También, muy bien, la Yo actitud, lo la que, empatía, ¿sí? Yo lo que creo ¿Qué es más? dedicarle un momento al paciente para que él pueda contar un poquito de su experiencia, no dejarlo tanto tiempo, pero para saber más o menos qué puntos o qué es lo que, porque muchas veces cuando él nos comenta, vamos sabiendo qué son los temores, ¿no? O más o menos qué experiencia tuvo anteriormente y de ahí reforzar y ayudar a que esa opinión cambie. Totalmente, totalmente. Conversar previamente con el paciente también ayuda, como está mencionando la compañera. Muy bien, ¿sí? Fíjense que a todo esto, entonces, como para dejar una reflexión sobre todo lo que han mencionado, que me parece excelente todo lo que dijeron, y y esperamos que el día de mañana puedan aplicar todo esto en sus consultas, en sus consultorios. Fíjense entonces que el paciente como un ser único, irrepetible, como ser individual, ¿sí? Busca ser reconocido en su experiencia, ¿sí? Propia. Cada uno, ustedes saben que tiene una vida distinta, con experiencias diferentes, ¿sí? Em, entonces, eh, no nos lleva a nada hacer un diagnóstico apresurado, sin antes hablar con el paciente, ¿sí? Esa sería la idea, básicamente. Tendríamos que hacer un diálogo personalizado, a ver qué dice Julieta acá. Eh, esperen que estamos...
con internet también un poco cortante acá. Dice Julieta, hablarle de forma sencilla para que comprenda en su ámbito de edad y lenguaje, exactamente, eso es lo que estamos diciendo. Personalizar el diálogo con el paciente en base a él como ser individual y con todas sus características propias, ¿sí? Eso tienen que tener siempre en cuenta para que el diálogo sea personalizado, ¿sí? Donde en la conversación, como dijeron ustedes, se incluya la historia individual de cada uno. También hay en casos, como dice Alejandro, se puede realizar una interconsulta con un psicólogo en aquellos casos donde ustedes consideren necesario, sí, también, fíjense cómo acá están de alguna manera conectándose con la consulta odontológica las otras ramas que estamos diciendo de las ciencias humanitarias, ¿sí? Entonces, fíjense que el modelo biopsicosocial, entonces, es como una acumulación de conocimientos, tanto de biología y de otras ciencias básicas relacionadas a la disciplina, todo lo que ustedes dieron en el área básica de la carrera, como lo que después damos en el área profesional, ¿sí? Y también lo de las ciencias sociales que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante que creo que no mencionamos cuando analizamos la imagen, que es muy importante en el modelo de atención biopsicosocial, diferente a los anteriores modelos, porque para aquellos que ya estudiaron, recuerden que no solamente el anterior modelo es el modelo centrado en la enfermedad o el paternalista, sino también tenemos el modelo hipocrático y el sacerdotal o mágico, ¿sí? Que después vamos bien esos modelos en profundidad, ¿sí? Porque si bien se tratan de dejar de lado esos modelos y preconizar el biopsicosocial, eso no quiere decir que no continúen estando, funcionando de alguna manera esos modelos en la sociedad actual, ¿sí? Entonces, lo importante es que el modelo de atención biopsicosocial facilita la participación del paciente en las decisiones. Eso es lo importante, ¿sí? Que también tiene relación con la parte legal, que para los que cursaron legal seguramente ya deben saber, y para los que no ya lo vamos a ver, ¿sí? El paciente tiene que también sus decisiones para su atención odontológica, ¿está? Entonces, fíjense cómo hablando de la parte de ética, de los valores, de los principios, este vendría a ser como un modelo interpretativo donde el médico va a tomar como referencia este sistema del cual estamos hablando, ¿sí? Y entonces va a fomentar la comprensión, ¿sí? Del paciente, de lo que nosotros vamos a realizarle, que él entienda toda la información y que nos dé su consentimiento, ¿sí? Alguien me está diciendo que tiene problemas de conexión. Fíjense, por favor, porque para el tema de la asistencia tienen que estar conectados, ¿sí? No importa si salís por segundos, no importa, Paola, porque eso después queda registrado. Queda todo registrado, acuérdense en la planilla que a nosotros nos envían, en qué momento salen y cuándo ingresan de nuevo. Lo importante es que ustedes traten de estar y estén durante toda la clase, ¿sí? No importa si se desconectan y se conectan. Bueno, muy bien, entonces, ay, me parece que salí.
Perdón, voy a poner de nuevo mi pantalla porque no me aparece. Ay, perdón, chicos. Bueno, ahí retomamos. Bueno, vamos a ver con respecto a las competencias del auditor, teniendo en cuenta la perspectiva ética, ¿sí?, de la cual estamos enfocándonos en el día de hoy, ¿sí? Fíjense, así como el auditor odontólogo basa su labor en competencias relacionadas a la disciplina odontóloga, como dijimos, debe contar sí o sí con su perspectiva ética, ¿sí? Tiene que tener competencias éticas y eso es lo que les estamos tratando de transmitir, ¿sí? Fíjense, teniendo en cuenta esta perspectiva y la otra perspectiva también, la científico-técnica, vamos a aunar criterios, digamos. El auditor tiene que ser capaz de diseñar proyectos tendientes a mejorar la calidad de la atención odontológica en el marco de las normas de auditoría. Las normas legales, acuérdense, a las cuales hizo referencia la doctora Marazo en la clase anterior, ¿sí? Y en base a las normas éticas a las cuales ya nos vamos a referir enseguida, pero fíjense cómo el auditor, para poder diseñar un proyecto para mejorar la calidad de la atención odontológica, sí o sí tiene que conjugar todo esto que estamos hablando, ¿está? Otras de las capacidades con las que tiene que contar el auditor es ejercer la auditoría empleando criterios, estándares, indicadores científicos, el buen desarrollo gerencial para el control de la gestión, la evaluación de los servicios, la garantía de la calidad y la mejora de los procesos de atención odontológica. También tiene que poder ejercer este rol de odontólogo auditor como un agente de cambio, esto es para las cuestiones de instituciones, de organizaciones de salud, ¿sí? Contribuyendo siempre a una gestión centrada en el usuario, en los pacientes, ¿sí? Y también en los colegas odontólogos, actuando desde un marco, como habíamos mencionado, muy importante, de valores morales y éticos bien definidos, ¿sí? Y también, por último, debe ser capaz de resolver los diferentes casos clínicos, administrativos, económicos y legales, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, como dijimos, los principios éticos y bioéticos. Bien. Para adentrar de este auditor ontólogo, el cual estamos tratando de perfilar y sobre el cual va a hacer referencia concretamente la doctora Blanco la clase siguiente, ¿sí? En cuanto al correcto actuar en relación a la deontología profesional, tenemos que abordarlo
desde la conceptualización de dos términos que son el término de la profesión propiamente dicha y de la moral profesional, ¿sí? Porque toda profesión, que una profesión, como ustedes saben, es un servicio, ¿sí? Que nosotros como profesionales odontólogos le brindamos a los pacientes, no puede ejercerse si no está basado en una moral, ¿sí? Entonces, primero, con referencia al término de profesión, este se entiende como una profesión, como una ocupación, ¿sí? Que se desarrolla con el fin de colaborar con el bienestar de una sociedad, como todo servicio que se presta o que se brinda en una sociedad. Dicha labor es necesario que el profesional actúe con responsabilidad, siguiendo los requisitos de la ley vigente, siempre teniendo en cuenta el marco legal, no se aparten de eso, ¿sí? La ética y lo legal van de la mano todo el tiempo en nuestro actuar profesional, ¿sí? Y si tenemos en cuenta a la bioética, en relación a la ética, tanto la general, como mencionamos, y la particular también, y nosotros la abordamos en este momento en relación a la deontología, vamos a entender a la bioética como la búsqueda normativa del deber ser en el ejercicio profesional. ¿Sí? Con eso quédense ustedes, va a hacer referencia a toda la normativa que haga referencia, que ahora vamos a ver dónde está esa normativa, ¿sí? Y de qué normativa estamos hablando, que tiene que ver con el deber ser del ejercicio de la profesión ontológica, ¿sí? Entonces, a medida que el ser humano se desarrolla como persona, va aprendiendo y aplicando reglas, ¿sí? Reglas sociales, reglas morales en este caso, ¿sí? Posteriormente aprende a distinguir entre esas reglas sociales generales, ¿sí? Y las particulares a las cuales nos estamos haciendo referencia ahora en cuanto a la actividad que realizamos, ¿sí? En la profesión odontológica. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a discernir y a determinar cuáles son las reglas éticas, en este caso propias de nuestra profesión, ¿sí? Las cuales tenemos que tener como base para poder realizar nuestras prácticas odontológicas. Bueno, volviendo al término de profesión, ¿sí? Profesión se entiende como un conjunto de roles ocupacionales según los cuales los sujetos realizan una serie de funciones valorados por la sociedad en general. Y por estas actividades, ¿sí? Los profesionales van a ganar un sueldo trabajando, ¿sí? Como ustedes saben, es un servicio que ustedes van a brindar a la sociedad, ¿sí? Entonces, los profesionales se van a caracterizar por tener la obligación de proporcionar un servicio, pero para poder brindar ese servicio, previamente van a haber recibido un adiestramiento, una formación especializada y una serie de requisitos, ¿sí? Legales, que después van a ver en la parte de legal, de ontología legal y forense, cuando cursen los requisitos que se exigen legalmente para poder realizar y ejercer nuestra profesión como odontólogos profesionales, ¿sí? Fíjense, de nuevo volvemos a los autores Beauchamp y Childress, que son los referentes, como dijimos hoy, de la ética, ¿sí? En nuestra rama del arte curar, de la odontología. Ellos intentaron analizar esta palabra, la profesión, para comprender su significación en relación a la ética, ¿sí? Y en relación a las ciencias de la salud. Entonces, para ellos,
Esto implica una educación y formación distintivas de las cuales los pacientes típicamente carecen, ¿sí? Y que moralmente deben utilizar para beneficiar ¿a quién? En primer lugar, a los pacientes, ¿sí? Siempre pensando en los pacientes. Y también agregan que la base del conocimiento de los profesionales deriva de una formación estrechamente supervisada, ¿sí? Pues el profesional va a proporcionar servicios específicos a toda la sociedad. Si bien ahora vamos a ver el otro término, el de moral profesional, esto es un poco arduo en cuanto a teoría, que ustedes quizás a la cual no están muy importante tener en cuenta primero la parte teórica para poder después comprender bien y poder traspolarla a la práctica, ¿sí? Entonces, para el otro concepto de moral profesional, tienen que tener en cuenta que dentro del conjunto de principios morales que prevalecen en una sociedad en un momento histórico concreto, ¿sí? Nos vamos a referir a esta terminología que es la de moral profesional. ¿Cómo se entiende para estos autores que son Pernas y colaboradores, digamos, en 2002? Ellos conceptualizaron a este término como el conjunto de facultades y obligaciones que tiene el individuo en virtud de la profesión que ejerce en una sociedad, ¿sí? Y otro autor que agregó a este concepto que vimos recién emanado por Pernas y colaboradores, que esta ciencia contiene como base los actos de los profesionales, donde no importan los fines. Acá hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. No importan los fines, sino la intencionalidad de los actos. Independientemente de las consecuencias, nosotros vamos a ver en el cuatrimestre que viene con los que cursen la asignatura de legal, fíjense que el odontólogo tiene una obligación de medios, por lo que estamos diciendo, no de resultados. Eso, recuerden bien ese concepto, ¿sí? Bueno, vamos ahora con la definición. Ya vimos generalmente y particularmente la definición de ética. Después vimos también la definición de profesión, ¿sí? De moral profesional. Si bien todo está relacionado, pero es importante que sepamos por separado cada concepto, ¿sí? Para después poder englobar todo, ¿sí? Siempre apuntando hacia la práctica de la odontología, ¿sí? Entonces, fíjense, con todo lo que aprendimos recién, podemos decir entonces que la ética profesional se define como estudia los deberes y los derechos de los profesionales, teniendo en cuenta que el carácter medular de la misma se centra en la moralidad, ¿sí? El autor que les mencioné anteriormente, que es Cantú Martínez, también mencionó que la ética es aplicada al discernimiento del vínculo entre el profesional y el paciente, ¿sí? Donde siempre va a prevalecer, acuérdense, el deber de hacer y de procurar el bien, ¿sí? Obligación de medios, ¿sí? No de resultados, vuelvo a repetir. ¿Está? De pretender entonces el bien hacia el paciente, ¿sí? Para lograr de una manera objetiva, siempre objetiva, la restitución de la salud, ¿sí? Del paciente. Entonces, en relación al ejercicio profesional, en las ciencias de la ciencia que busca razonamientos universales y naturales para adecuar la conducta humana al bien, ¿sí? Eso es lo que decíamos al comienzo. Y reflexiona
filosóficamente hablando, acerca de la moral y de las reglas que rigen al hombre para emerger como una condición propia de todo ser humano, ¿sí? Fíjense que recuerden que a nivel social también, y más que actualmente, a eso voy, apuntamos, digamos, que las sociedades cada vez están demandando mayor cuidado y calidad en todos los niveles de atención médica, y la odontología no escapa de esto, ¿sí? Bien, entonces, todo esto, ¿por qué tenemos que conocer nosotros? Porque todo esto está aplicado a los conflictos que pueden llegar a surgir en la relación paciente-profesional, ¿sí? Los cuales generalmente van a surgir por diferencias de intereses entre valores, ¿sí? Estos pueden ser, por ejemplo, conflictos internos en la profesión, o pueden ser conflictos entre las obligaciones profesionales y los compromisos adquiridos por personas ajenas a la profesión también, ¿sí? Tenemos de todo y para todo, como diríamos, ¿sí? Entonces, en relación a esto, es muy importante abordar el estudio de los problemas de la ética biomédica, ¿sí? En el ámbito de todas las profesiones sanitarias, ¿sí? Y esto, ¿cómo se solventa? ¿Cómo se estudia? ¿Sí? Gracias a los códigos de ética, ¿sí? Que al igual que, como estábamos hablando recién, al igual que muchas normas y regulaciones públicas, justamente han sido formuladas para guiar la conducta de los profesionales, en este caso, de los profesionales odontólogos, ¿sí? Fíjense, entonces vamos a hablar, como les mencionaba hoy, de los códigos, ¿sí? Deontológicos. ¿Qué son los códigos deontológicos? Son documentos de la moral entre los miembros de una profesión, y de esta manera van a distinguir las pautas profesionales y las normas impuestas por organismos externos a ellas, ¿sí? Entonces, más que nada van a tender a promover y reforzar la unidad entre los miembros y la conformidad institucional con los valores predominantes de la profesión, en este caso de la odontología, ¿sí? Estos códigos siempre van a ser beneficiosos cuando incorporen y puedan efectivizar las normas morales, ¿sí? Entonces, un código ustedes tienen que tener en cuenta que es la ordenación sistemática de principios, normas y reglas establecidas por un grupo profesional para su propia vida, para su propia actividad, ¿sí? Con el fin de regular y dirigir la conducta de sus miembros, como mencionamos, o sus relaciones mutuas también, ¿sí? Estableciendo estándares de conducta y señalando los principios fundamentales a seguir por los profesionales. Entonces, para concluir este tema de los códigos de ética, ellos se deben ocupar de la moral, ¿sí? Y de las obligaciones de los odontólogos. Eso hacen básicamente las normas que están impuestas en los códigos. Constituyen guías de comportamiento que se deben tener en toda profesión para guiar los actos de los individuos, en este caso de los profesionales. No solo como simples hechos, sino juzgados por sus valores morales, ¿sí? Buscando cómo
fin último, digamos, y preciso, alcanzar profesionales íntegros, ¿sí? Con formación integral, que eso es a lo que se apunta en nuestra facultad, en nuestra unidad académica más precisamente, ¿sí? A formar profesionales íntegros. Entonces, el desarrollo y la aplicación de la ética profesional está regida, ¿sí? En este caso de la ontología, está regida por un código de ética que permite aclarar y analizar nuestras acciones, solucionar conflictos que se nos presenten en nuestra cotidianidad, ¿sí? En nuestra práctica diaria, ¿sí? Entonces, el auditor ontólogo debe cuestionarse sobre si las normas morales de estos códigos a los cuales nos hemos referido son exhaustivas, son coherentes, son plausibles, ¿sí? Que se puedan efectivizar a la práctica, como estamos mencionando. Entonces, teniendo en cuenta que todos los códigos deberían evaluar las implicaciones de los principios éticos generales, ¿sí? ¿Cuáles son los principios éticos generales? Vamos a recordar para los que ya estudiaron esto, y si no, tengan en cuenta los que van a cursar la asignatura de ética y bioética. Acuérdense que los principios éticos son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la veracidad, ¿sí? De las reglas que siempre apuntan a otro tema fundamental en nuestra asignatura, que es el secreto profesional, ¿sí? Todo esto debe tener en cuenta el auditor para ejercer su actividad, además de todo lo que dijimos, ¿sí? Entonces, de estos principios y reglas se han incorporado recientemente, fíjense, a las declaraciones de los derechos del paciente. Por eso es que también es tan importante, ¿sí? Todo está por escrito, todo lo que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, recuerden que un código de ética va a ser efectivo cuando es entendido, aplicado y respetado por los profesionales, ¿sí? No solamente para los odontólogos, sino también para los pacientes. Fíjense, acá les dejo el link donde pueden ingresar, ¿sí? Me gustaría que le saquen foto, ¿sí? No sé si le están sacando fotos a la presentación, yo no tengo problema con eso, ¿sí? Sáquenle una foto, entonces tienen ahí el link para ingresar, para poder descargar y tener ustedes ya en sus dispositivos, digamos, electrónicos, el Código Argentino de Ética y de Ontología Dental de la Asociación Odontológica Argentina. Tienen que leerlo, ¿sí? Tienen que entenderlo y tienen que aplicarlo en su actividad profesional, ¿sí? Lo vamos a usar como una guía de conducta, ¿sí? En nuestra práctica diaria, como estamos mencionando, ¿sí? Fíjense, este código más que nada aborda diferentes temáticas y problemas éticos de nuestra profesión en particular, de nuestra profesión odontológica, integrando, como ya mencionamos, valores deontológicos, ¿sí? Con el fin de, vamos a nombrar nuevamente, inspirar, guiar y precisar el actuar profesional del odontólogo y principalmente también, por eso viene a colación acá, aborda cuestiones sobre la auditoría odontológica. Establece las normas, las reglas en las cuales se tiene que basar el auditor odontológico para ejercer su actividad como tal, ¿sí? Fíjense más o menos para que ustedes vean
cómo está estructurado este código, ¿sí? Fíjense, en el capítulo 7, con respecto a la auditoría odontológica, en el capítulo 7 se refiere a la calidad de la asistencia. En diferentes artículos, el 29, el 30, el 31, el 32, el 35, el 38, ¿sí? Hablan sobre este tema. Fíjense, nos menciona sobre los derechos asistenciales de los pacientes, sobre el derecho a la calidad científica y técnica, ¿sí? Sobre la calidad del servicio, sobre el principio de competencia profesional, sobre la independencia profesional y libertad de ejercicio profesional, sobre la adecuación de las instalaciones clínicas, ¿sí? Entonces sería interesante que todos ustedes tengan en cuenta a partir del día de hoy la existencia de este código, que tienen que leerlo, porque nos habla de todo en general sobre nuestra actividad profesional, y también recuerden en el capítulo 7 que hace normas que tiene que tener en cuenta el auditor, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía, si le quieren sacar fotos, la cual nos basamos para darles esta pequeña parte teórica, porque la verdad que esto es muy amplio, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más conciso posible como para que ustedes comprendan la temática, ¿sí? Y fíjense, para poder realizar la actividad, así ya le damos paso al doctor Silvio para que continúe con la otra parte. Fíjense, ¿están viendo todos la actividad? ¿Sí? Sí, Sí, doctora. Bueno, sáquenle foto. Yo lo que puedo hacer también es copiar y pegar el link en el... ¿No? Parece que sí, dejé de compartir sin querer. No estoy muy amigable con el Zoom hoy, ¿eh? Lo que voy a hacer, si les parece, porque si no, ¿cómo van a ingresar al link? Es les voy a copiar y pegar el link en el chat, ¿sí? Ya, en este preciso momento. Y entonces, sáquenle foto a las consignas. Tienen que ingresar al Padlet, que se denomina Actuación de Auditores y su relación con la ética profesional. Y van a escribir ustedes una reflexión, me van a dejar ahí, nos van a dejar ahí en el muro del Padlet. Van a explicar desde su propia perspectiva la importancia de la actuación del auditor odontólogo y su relación con la deontología odontológica, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos hablando, respondiendo a esa consigna, y en un mínimo de 100 palabras van a explicar eso, ¿sí? Ya les voy a dejar el link. Este Padlet, por supuesto que no hace falta que lo contesten ya, porque ahora vamos la idea es que ustedes presten atención a lo que les va a dar el doctor Silvio. Entonces, tienen hasta mañana, inclusive todo el día de mañana, para poder responderlo, ¿sí? Entonces, les voy a copiar el link, voy a dejar de compartir. Y vamos a hacer eso.